Repasando entonces, los sistemas cerrados hoy representan el 20%, es decir, los sistemas abiertos y mixtos son el 80% en términos de actividades en el mundo. Las revoluciones industriales lo cambiaron todo, es decir, son procesos de transformación económico, social y tecnológico, y podemos destacar 4 a lo largo de nuestra historia. La primera se da en la segunda mitad del siglo XVIII hasta aproximadamente el 1840, y los elementos pivot de la revolución son es el carbón y la máquina de vapor. Es decir, las características es la transformación de una economía rural a una economía urbana, mecanizada e industrial, de la tracción animal y el trabajo manual a la fabricación industrial y el transporte, que amplificó el comercio. La segunda revolución, que se la conoce como la primera globalización, va de mediados del 19 y finaliza en 1914 en el inicio de la Primera Guerra Mundial. Los elementos pivot que dan origen a esta revolución es el gas, el petróleo, la electricidad, es decir, los nuevos materiales. Con esto se producen innovaciones técnicas, nuevos transportes como aviones, automóviles, la comunicación, teléfono, radio, organización del trabajo, nuevos sistemas educativos y científicos. La tercera y cuarta revolución se da en el siglo XXI. Es decir, los elementos aquí son la Internet y la inteligencia artificial. La tercera revolución se la conoce como científico-tecnológica y se da a través del desarrollo de Internet y energías renovables, las tecnologías de almacenamiento de energía, la red eléctrica inteligente, los vehículos eléctricos, y la cuarta se la conoce como industria 4.0, tiene que ver con los sistemas ciberfísicos, el uso de algoritmos, es decir, la acumulación de grandes cantidades de datos, la interconexión de sistemas y dispositivos digitales, la digitalización de la información, ¿no es cierto? Y las fábricas inteligentes orientadas hacia una producción eficiente y hacia una mayor acople con la demanda. Y se caracteriza por el Internet de las cosas, la nube y la interconexión. La población mundial en millones de personas son datos muy interesantes a tener en cuenta. En el 1800 éramos 1.000 millones. En el 2019, unos 7.700 millones. Para el 2050 se proyectan 11.400 millones en una superficie que es el 30% del total. El resto es agua. Dentro de ese 30% debemos coexistir con el resto de las especies y trabajar desarrollando actividades como la ganadería, la agricultura, que se llevan a extensión territorial. Y por supuesto, esta circunstancia de estar más próximos, por supuesto, nos genera mayores probabilidades de que ocurran este tipo de problemas como los conocidos, y también que exploten situaciones económico-financieras. Ya conocemos el tema de las burbujas, ¿no es cierto? Diferentes tipos de situaciones que explotan en un lugar del mundo y terminan impactando en el resto, como consecuencia de la globalización. Entonces, siempre que se han generado nuevas tecnologías en materia de energía y se han producido nuevos sistemas de comunicación, se han dado transformaciones. Esas transformaciones económicas han dado pie a las sociales y las sociales a las económicas, y se han retroalimentado. Es decir, esto es la base de una revolución industrial. La pregunta que nos debemos hacer es si nacerá una quinta dentro de este siglo, si será post-cuarentena y si tendrá que ver con la revolución medioambiental. Como decíamos, en este mundo abierto coexisten sistemas cerrados puros e impuros, sistemas abiertos y mixtos. Los dos tienen problemas en su ADN. El primero, los sistemas cerrados, tienen la característica de ser entrópicos, es decir, desaprovechan energía y adicionalmente tienen problemas
por las cuestiones de las libertades individuales. Entonces, estos problemas no permiten su evolución en el tiempo, por eso se han reducido en términos porcentuales. Pero los sistemas abiertos no son la excepción y también tienen problemas, como decíamos, en el ADN. Los 4 característicos son la concentración, la exclusión, la contaminación y el consumo anticíclico de los recursos, es decir, un consumo geométrico que no permite una recuperación natural. Y esto obedece a que hemos quintuplicado la población desde 1800 a la fecha y que las proyecciones son del mismo tenor para el año 2050. Ante esta situación, esta quinta revolución industrial debería generar un sistema C que nos permita producir, trabajar y convivir, evitando las cuestiones entrópicas, la concentración, la exclusión, la contaminación, ¿no es cierto? Todas estas cuestiones que hemos marcado. Hoy encontramos como respuesta las normas ISO, la responsabilidad social empresaria, las empresas del tipo B Corps, ¿cierto? Aquellas que dicen que no quieren ser las número 1 del mundo, sino quieren ser las mejores para el mundo. Pero son pocas, muy pocas en relación a la gran cantidad de organizaciones existentes en el mundo. Tenemos las organizaciones de la tercera economía, como el cooperativismo, y la intervención inteligente de los estados, tratando de poner equilibrios en términos de concentración, de monopolios o oligopolios. Pero esto no alcanza. Necesitamos de un nuevo sistema y la pregunta es si nacerá a partir de esta crisis que estamos padeciendo. Yendo al terreno local, como decíamos, los 2 grandes gigantes mundiales tienen problemas y se enfocarán en resolver sus problemas domésticos. Por lo tanto, es posible que se deje de mirar o desatender, por lo menos en el corto plazo, a la cuestión mundial, ¿no es cierto?, hacia al comercio internacional. Entonces, ¿esto qué significa? Que estamos viendo tendencias a la baja de los commodities, del precio de los commodities, de las compras, y por supuesto a nosotros nos afecta la soja, los precios de petróleo en los países latinoamericanos, en algunos, y la demanda de carne vacuna. Pero las consecuencias, estas son consecuencias actuales de la cuarentena, y es una tendencia que de seguro va a cambiar cuando se reactive la economía mundial. Tenemos que entender que el mundo online es un paliativo. Es decir, estas revoluciones industriales, la migración de lo artesanal a lo industrial y de la mecanización, nos genera un mundo donde el 80% es servicio y el 20% es producción. Por lo tanto, es ilógico pensar que pasar todo a un sistema online nos permitiría seguir produciendo, comercializando y relacionándonos de la misma manera. Es decir, el objetivo PYME en el corto plazo es la recuperación del capital de trabajo. En esto tienen que trabajar empresas y estados. Recuperar el capital de trabajo, ampliarlo para que se pueda volver a producir, a vender, a cobrar, a dar crédito, es decir, hacer todo lo que las organizaciones hacen habitualmente. En el mediano plazo, el objetivo es migrar hacia la sustentabilidad organizacional, es decir, abandonar la pyme, sea familiar o no, la idea de la supervivencia básica para ir a la adaptación, a la flexibilidad y a la innovación. Son elementos, características que deben incorporar las organizaciones para poder lograr un desarrollo sustentable y poder adaptarse a las diferentes crisis que se van ocurriendo y son producto del dinamismo de un mundo muy complejo y dinámico. Como decía Einstein, sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía, sin crisis no hay méritos.
esto significa que este gran desafío que tenemos por delante nos debe dejar enseñanzas importantes y reflexionar en esta cuarentena que estamos pasando sobre cómo era nuestra organización y cómo queremos y necesitamos que sea a partir del reinicio de las actividades económicas, financieras y comerciales. En esta crisis nadie está exento de perder, ni se puede superar de forma aislada. Todos podremos ganar si aprendemos de ella trabajando en equipo. En Dorvaires investigamos y trabajamos para poder acercar propuestas de valor desde una óptica innovadora, responsable, acompañando a emprendedores y pymes en el desarrollo de proyectos sustentables, bajo el compromiso permanente de brindar apoyo profesional de calidad. Nosotros esperamos que estas reflexiones sean de utilidad. Agradecemos difundir el material y quedamos en contacto a través de los correos electrónicos, la web y el móvil para lo que necesiten. Fe, creatividad, fuerza, coraje y a cuidarse mucho.